En su circo del día 30 de enero del 2024, López se dedicó a hacer de manera hipócrita llamamientos de que hay que amar al prójimo y no hay que hacer mal a nadie, refiriéndose a los ultraconservadores, según él, y todo por el hecho de que ya se va mucho a la chingada Tabasco su rancho y no tiene más pretexto de su fracaso en el gobierno que irse por el lado moralista, que desde luego es pura farsa, porque de humanista no tiene más que el de ser de pico, pero no de sentirlo en su fuero interno, porque es un psicópata y narcisista. Y para estar a tono con esta hipocresía de López, me permito exhibir el siguiente comentario que escribe López así. Tenemos nosotros pues que actuar de manera respetuosa y aplicar el amor al prójimo, no desearle mal a nadie, porque estos ultraconservadores, fachos, ultra autoritarios, son muy apasionados, muy apasionados. Entonces, están molestos con la transformación. Es normal. Pues decía yo en la mañana, cuando comenzamos la conferencia, de que ustedes creen que todos están de acuerdo en el país que la atención médica y los medicamentos se entreguen de manera gratuita. No, no. Y puede ser gente incluso hasta de escasos recursos o de clase media. O sea, y lo humano y lo cristiano, eso pasa a segundo plano. Bueno, este sujeto bien puede ser un nihilista, un individuo que, según Federico Nietzsche en su libro El Holocausto de los ídolos, representa la destrucción de los valores, porque hipócritamente dice que hay que amar al prójimo, que no hay que hacer mal a nadie, que se debe practicar el respeto hacia los demás. Y pues resulta que no pasa de ser un hipócrita, porque está el caso, por ejemplo, de los 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados, porque López así instruyó al director de ese lugar, yo le voy a llamar reclusorio, en donde se encontraban los 40 migrantes que López retuvo, porque él es policía de los norteamericanos, y murieron quemados por la inhumanidad de López, porque salieron imágenes en ese preciso momento del incendio en donde había personal del Instituto Nacional de Migración y nadie se tentó el corazón para abrirles.
Y así López habla de que hay que amar al prójimo. Y está el caso también de la señora Azucena Oresti, que fue despedida de Milenio porque López entregó 220 millones de pesos a los propietarios para correrla, porque ya la tenía hasta el copete, según declaraciones de que a diario exhibía la violencia en el país a causa de su política de abrazos y no balazos. Otro ejemplo es el Loret de Mola, que le trae un odio patológico porque en sus reportajes, en sus investigaciones periodísticas, ha encuerado a López, que es un nepotista, y eso constituye un delito en los términos de los artículos 220 y 221 relativos al delito de nepotismo y de tráfico de influencias. Y el asunto fundamental, pues, de este comentario es que, además de que López es un hipócrita, bien pudiera ser el autor principal del libro de Federico Nietzsche, que por cierto se lo dedicó a Sócrates y a Platón, porque eran unos tipos que engañaban con sus ideas del mundo de las ideas y que la realidad inteligible y una serie de argumentos, porque odiaban al mundo, porque no estaban de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, Sócrates era un individuo de lo más horrible. López también es un tipo feo, es un tipo repugnante, tiene una voz de pito. Yo pienso que ni su señora lo soporta. Pero el aspecto fundamental de este comentario es que López representa la destrucción de los valores trascendentales, porque si bien habla como perico que él ama al prójimo y que no odia a nadie, en la realidad resulta que es un tipo vengativo, porque es un individuo que odia a la sociedad, quizás porque nunca tuvo méritos para ocupar la presidencia de la República. Es un tipo ignorante y quizás es el rencor que siente hacia el pueblo de México. Es un resentido, en pocas palabras. Y para demostrar la ambivalencia de López, la incongruencia de López, me permito exhibir su declaración en donde el hijo de Luis Donaldo Colosio, que fue muerto en una campaña política en Baja California por un individuo de apellido Aburto, resulta que pide que ya sea indultado. Las mismas familias de Luis Donaldo, su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, y López se negó rotundamente. Entonces no es cristiano, no ama al prójimo, como se acredita con este video que contiene su declaración hipócrita y cínica, así. Para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado. Es un verdadero inhumano y además un pendejo. ¿Cómo se pone a decir que no lo indulta en contra de la actitud cristiana, moral, de la familia de Luis Donaldo Colosio Murrieta,
que era candidato a la presidencia de la República, y contra esa voluntad cristiana, López se niega a indultar a este sujeto que ya tiene bastantes años, porque se trata de un crimen de Estado. Por ello es que hace unos instantes manifesté que este bien podría ser el personaje del libro de Federico Nietzsche, en donde habla de la destrucción o del ocaso de los ídolos, porque este sujeto es el que representa la destrucción, el ocaso de las instituciones trascendentales, como pueden ser la moral, la ética, los derechos humanos. Y este tipo, que ya por cierto le quedan escasos 7 meses de su desgobierno, y exhibe su carácter autoritario, su carácter soberbio, su carácter anticristiano y además su carácter narcisista de psicópata, porque él se cree un Dios, se cree un Mesías, se cree que tiene la verdad absoluta y que el resto de los mexicanos debemos estar sujetos a sus estupideces, a sus imbecilidades, cuando que la realidad es que no tiene ningún mérito, no tiene ninguna calidad moral. Por eso es que insisto que representa el ocaso de los ídolos, porque este es el que personifica la destrucción de las instituciones, de los valores, para empezar una nueva etapa de reconstrucción, una nueva etapa de las realidades que deben de regir nuestra vida política, económica y social en el país, y que gracias a que ya se va mucho a la chingada Tabasco, va a terminar esta pesadilla de infamia y de horror y de un personaje siniestro que fue puras incongruencias, cinismo, hipocresía, que fingía ser lo que no es, que llegó a la presidencia de la República para crear un sistema comunista como el de Venezuela, para trascender en la historia, cuando que el pueblo de México está regido en su constitución por un sistema democrático, representativo, laico y federal, como se establece en el artículo 40 de la Constitución, y que este sujeto horrible, perverso, que mató a su propio hermano, utiliza su circo para constituirse en un factotum, en un ídolo, en un Mesías, cuando que la realidad es puro cabrón. Gracias.